Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles un saludo nuevamente en nombre de la OI. Es la segunda vez que estoy en un seminario CTS. Estuve el anterior en Madrid, que también me tocó coordinar una mesa que era sobre educación por la sostenibilidad. Y en este caso vamos a abordar un tema diferente, que es el tema de la enseñanza de la ingeniería, que en realidad es una propuesta del Grupo de Educación de la Cátedra CTS Masí Ibérica. La Cátedra CTS Masí Ibérica es una iniciativa en la cual están diversas universidades españolas y portuguesas, pero también con la colaboración de Walter, de Carlos, desde la Universidad Federal de Santa Catarina y de la Universidad del Valle. Por parte portuguesa está el Instituto Universitario de Lisboa, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Porto y, por supuesto, la Universidad de Aveiro, que en el tema de educación CTS tiene un papel estelar. Por parte española está la Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca, que aquí tenemos a Ana Cuevas, el Grupo Arbo de Renovación Pedagógica, que aquí tenemos a dos de sus miembros, recientemente también el CIEMAT. Recientemente se han unido la Universidad de La Laguna y la Universidad de Granada, y que todo ello lo venimos haciendo desde hace un año y medio con el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a la cual siempre tenemos que dar un agradecimiento especial por el apoyo que viene dando a todo el área de ciencia de la OI. La OI, desde el año 1997, en que hicimos un seminario, una semana iberoamericana sobre ciencia, tecnología y sociedad, sobre el tema CTS, educación CTS, viene trabajando en distintos ámbitos en su área de ciencia, pero siempre el tema CTS ha estado presente. Tomó un impulso especial en una reunión que tuvimos en La Habana, que aquí tenemos por lo menos tres de las personas que estuvieron. Tenían el pelo bastante más blanco, más oscuro, eran más jóvenes. Y dio inicio a toda una línea de trabajo, creo que bastante importante en el tema CTS. Hemos tenido distintas iniciativas, entre otras esta de las cátedras CTS Masí, que durante el periodo 1999, en realidad 2000-2006, generó incluso que países como México incorporaran en su bachillerato tecnológico la asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. Países como Uruguay se incorporaron una asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad para aquellos que hacían el bachillerato que no era de ciencias. E incluso que en España la proximidad que tenía conmigo Alejandro Tiana, que estaba en el despacho de al lado, hizo que cuando formuló la Ley Orgánica de Educación, llevaron la idea de generar una asignatura que fue Ciencias para el Mundo Contemporáneo, común a todos los bachilleratos. Es decir, lo que ha hecho la OI en el área de ciencia ha tenido muchos impactos en el ámbito de la educación, unos impactos que seguramente no hemos tenido en el ámbito de la propia educación, en la propia área de educación, quizás porque el trabajo no es tanto con las autoridades ministeriales, sino que es con docentes que al cabo de los años, o al cabo de los pocos o muchos años, toman responsabilidades educativas y hacen que este tipo de renovaciones curriculares se produzcan. No hace creo que ni un mes, ¿verdad, Mariano? Una de las personas que estuvo en 1997 en Lima, Hernán Verdugo, del cual poco más supimos, bueno, estuvo en alguna reunión más, pero todavía en la década de los 90, le escribió a Mariano diciendo que en este momento él tiene una responsabilidad en el Ministerio, en el área de currículum y evaluación, y que quería llevar adelante algo que se le quedó fijado en ese seminario, en esa Semana Iberoamericana de Lima, que es llevar en Chile una asignatura que se llamara Ciencia, Tecnología y Sociedad. Durante el año 2007 a 2014 tuvimos otro tipo de actividades
salvo en el caso de Paraguay, y aprovecho que está Palparreiro, que mantuvo la llama de las cátedras CTS, haciendo seminarios en los cuales ha estado Walter, ha estado Mariano, ha estado José Antonio López Cerezo, y que sigue un trabajo que iniciaron un poco antes Carlos Osorio con Luis Javier Carmillo. Es decir, de alguna forma lo que vengo a decir es que la OI y el CTS ha tomado una especie de marca que nunca va a dejar de estar. El estar, evidentemente, en este seminario es fruto un poco de esta relación que lleva teniendo tantos años la OI con CTS, donde, como todo aquello que tiene que ver con un cambio de la forma de enseñar, la forma de educar, la forma de aprender, no es algo que se hace en corto plazo, es algo que requiere un largo plazo, requiere ser insistente en el tema y seguir de alguna forma, entre comillas, predicando. Bien, todo esto que he contado tiene que ver con la educación secundaria o bachillerato, depende cómo lo llamemos, pero justo en esa reunión de Oviedo que tuvimos en la cátedra CTS Masí, en el grupo de trabajo, surgió la idea, estaba Ana, estaba Carlos, estaba Walter, estaba una persona de la Universidad de Vigo, de la importancia que dentro de la enseñanza superior tiene el CTS, ya no solo como un enfoque, una forma de mirar, sino como una forma de después actuar en un profesional, y es en el campo de la ingeniería. Estamos rodeados de artilugios tecnológicos por todos lados, muchos de ellos obras de ingenieros, que si tienen una formación en CTS van a pensar en la persona que lo va a usar, en la sociedad que lo va a contener, y por lo tanto nos parece muy importante que el ingeniero tenga una formación en CTS. Se daba incluso en ese momento la circunstancia que Carlos dirigía, pese a ser un doctor en filosofía y un biólogo de licenciatura, dirigía la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valle. Walter es una persona que durante muchísimos años lleva promoviendo CTS en las universidades brasileñas. Y Ana dirige un máster, o codirige o participa en un máster, del cual tenemos aquí un alumno, Agapito, que hizo las prácticas conmigo, en el cual todo este tipo de temas está permanentemente en la palestra. Por eso decidimos llevar a este seminario, pero en realidad propusimos al comité organizador, a Isabel Martins y su equipo, el traer esta mesa de la enseñanza, el enfoque CTS en la enseñanza de ingeniería. Yo espero que resulte interesante, estoy seguro por la capacidad que tienen los que me acompañan, que no la mía precisamente, que así va a ser. Lo primero que discutimos fue el título, y tras 4 o 5 mensajes, Walter Basso, que suele imponerse por tamaño, por edad, se impuso y nos propuso el título de una nueva ecuación civilizatoria, la necesidad de un entendimiento CTS en la educación en la ingeniería. Fue aceptado por todos y realmente es una línea de trabajo que Walter en los últimos años y medio más o menos está profundizando bastante. Hoy me decía, escuchando al conferencista, que lo mismo ya no tenía que intervenir porque había dicho casi todo lo que iba a decir, estoy seguro que no, que vas a decir cosas nuevas. Walter Basso, ya voy presentando a cada uno de los ponentes, el primero va a ser Walter Basso, viene colaborando con nosotros desde 1998, en que nos mandó un correo electrónico para que en nuestra sala de lectura CTS Masí, en la web, incorporáramos un libro suyo que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Muchos años más tarde, el quinto documento que más se ve en la web de la OI es el capítulo 3 de ese libro, de la primera edición de ese libro en electrónico, que tiene unas descargas todos los meses de 4.000 más o menos 100. No creo que sea Walter quien lo haga, pero realmente en un espacio web que es fundamentalmente castellano hablante, que el cuarto documento y el primero es el índice, la primera de la OI,
está por encima del área de educación, del área de ciencia, etc. Muestra la importancia del interés que ese documento tiene. Ese documento ahora es un libro que creo que lleva 80.000 ejemplares. Ese es otro libro que se llama Parecido, que está dirigido a ingenieros, que tiene 80.000 ejemplares ya vendidos. No es rico porque decidió ceder sus derechos a la universidad. Es una pena, porque si no nos invitaba a todos después a cenar, pero cedió los derechos del libro a la universidad. Bueno, Walter, no te he hecho una presentación, es ingeniero mecánico, doctor en educación por la Universidad de Valencia, lugar en el cual se ha formado gran parte del equipo que nos viene acompañando tantos años. Te dirigió la tesis Luján, ¿es así? Y es una persona que estoy seguro que les va a interesar muchísimo lo que dice. Él enseña ingenieros. Muchas gracias, Juan. Bom, eu vou falar em português finalmente, porque todas as reuniões que eu tenho ido com a OEI sempre tento mesclar o português com o castelhano. Então, hoje eu vou falar português despacito, pelo menos começando devagar, depois eu vou acelerando um pouco. Realmente, como o Toscano falou, eu sou engenheiro mecânico e fiz o meu doutorado em educação em Florianópolis, no Centro de Educação. Depois eu vim para Valência, onde concluí esse doutorado sob a orientação do professor Lujan, aceitando o tempo que a gente não vê nada. Bom, eu vou falar agora sobre uma questão que tem me incomodado, tem me trazido a repensar, inclusive, o próprio CTS. Por mais paradoxal que possa ser, nós estamos trabalhando com o CTS sempre é o mote das nossas falas, das nossas discussões, das nossas reflexões, mas sempre fica realmente, como ficou agora no último painel que nós vimos lá, o que é CTS final, né? Será que está conseguindo abarcar todas essas preocupações que nós temos com a educação? E quando eu vi hoje, por exemplo, o professor Boaventura Santos, que aliás eu sou leitor assíduo dos seus trabalhos, me parece que ele colocou com muita precisão essa questão toda que nós estamos falando do processo civilizatório. Me parece que a coisa vai muito além de apenas falarmos na ciência, na tecnologia, e daí incluir a sociedade como uma sociedade fosse decorrente de uma situação já posta. Quando a gente fala em CTS mais A, CTS mais I, CTS mais X, CTS mais Z, me parece um pouco paradoxal e contraditório. Nós temos que incluir outra variável dentro de algo que a gente quer que abarque essa questão civilizatória contemporânea. Por isso que talvez eu venha trabalhando um pouco mais hoje em busca de uma nova equação civilizatória. A dinamicidade que nós temos da educação, a preocupação constante com a formação de professores, sempre nos leva a procurar metodologias novas e que deem conta do principal problema que nós temos na questão educacional, que é a formação dos professores. E me parece que esse tipo de questão está muito dissociado do que realmente nós investigadores ou nós pesquisadores devemos fazer. Estamos trabalhando bastante em identificar isso, mas são raríssimos os programas que levam isso até o nosso professor. São as queixas que a gente ouve quando a gente está colocando, mas como é que eu vou introduzir esse tipo de conhecimento, esse tipo de reflexão dentro do secundário? E eu estou trazendo a questão da engenharia porque as pessoas que vêm fazer engenharia são consequências de um secundário que raramente fala dessas questões. Então, quando chegam lá, ficam mais duros, inclusive, para receber esse tipo de... Eu dou aula para engenharia mecânica, a primeira fase, é isso só para contemplar o que o Juan falou anteriormente. Esse livro que estava falando se chama Introdução à Engenharia, onde a gente procurou trazer alguns aspectos relacionados à questão da sociedade embutida nessa relação ciência e tecnologia, para que os alunos que começassem a trabalhar em engenharia tivessem a mínima ideia do que seja a profissão. Então, não estou plagiando o professor Boaventura, que hoje de manhã fez a seguinte indagação: por quê, para quê e para quem nós estamos trabalhando a tecnologia no mundo contemporâneo? Então, é uma coisa muito dinâmica para nós ficarmos dizendo que mexe no currículo aqui, põe uma disciplina ali. Não me dá a impressão de ser a correção que nós possamos ter para esse problema imenso que nós temos com o entendimento da motivação que nós queremos com esse processo educacional contemporâneo.
E nós temos exemplos riquíssimos, tristonhos, mas riquíssimos, com o que acontece hoje no Brasil, por exemplo, né? Essa falta de educação que eu digo reflexiva, em cima do processo político, em cima do processo ético, em cima do processo humano, parece que é uma coisa dissociada do casulo que virou, por exemplo, a formação dos professores dentro das universidades brasileiras. Nós não podemos falar em desenvolvimento científico, tecnológico, sem entendermos essas equações complicadas que temos ao redor dela, né? E, de novo, buscando na sabedoria do professor Boaventura, dá para verificar que nós temos epistemologias diferentes aqui para a Europa, para os Estados Unidos e para o sul do globo terrestre. Nós temos que saber o seguinte: com todo esse problema que vem acontecendo hoje em dia, é fazer uma similaridade, por exemplo, com o corpo humano. Não adianta, por exemplo, estar com o coração funcionando maravilhosamente, os pulmões a todo vapor, se de repente o rim pifa, nós vamos morrer de metástase. E é o que está acontecendo no mundo contemporâneo hoje. Algumas soluções extemporâneas em locais privilegiados, entre aspas, e o resto do mundo a olhar para nós e dizer o seguinte: por que alguns têm o privilégio de gozar as questões da ciência e da tecnologia e nós temos que ficar aqui de meros coadjuvantes vendo esse tipo de espetáculo acontecendo? Não vamos longe do que está acontecendo na Europa hoje. A gente fica sabendo lá no Brasil, na Argentina, na América do Sul, a questão do processo migratório. Isso não é um acontecimento extemporâneo, isso é um acontecimento que vai se agravar cada vez mais se esse tipo de desigualdade educacional seguir no mundo. Então são essas questões que a gente está querendo trazer à tona num curso de engenharia, e eu confesso para vocês, o público é extremamente refratário. Falar nisso numa escola que não são os alunos, não, os professores são extremamente positivistas, elitistas, e além de tudo pensam simplesmente em projetos faraônicos em cima de ciência e tecnologia, sem sequer dar conta que a sociedade é dependente desse tipo de questão. E geralmente acham que o desenvolvimento tem que ser feito para as empresas, para aspas, porque tem suas razões. A equação é bastante complexa, por isso que eu fico falando em revermos essa equação civilizatória, né? Eu já estou quase terminando no tempo e não passei nem a primeira transparência, mas deixa eu ir em frente, porque essa questão realmente, alguns vão dizer o seguinte: não dá para tratar disso nos currículos escolares. O que é um currículo escolar? Todo mundo fala: agora vamos motivar nossos alunos através de um novo currículo, vamos colocar tal disciplina aqui, vamos motivá-los. Nós só vamos motivar os nossos alunos quando eles sentirem que estão entendendo o mundo contemporâneo. Outro tipo de artifício me parece engodo para nós mesmos. Então é um novo método daqui, é uma nova grade curricular dali. Isso são consequências de uma filosofia que nós possamos adotar em função da pergunta que obrigatoriamente nós temos que fazer para nós educadores: por quê, para quê e para quem? E esse tipo de questionamento nós não estamos fazendo. A gente fala em novas metodologias, e esse é um sentimento muito brasileiro, de quem está preocupado com uma situação que ocorre hoje, uma questão institucional muito complicada, por completo desconhecimento da relação intestina que existe entre a ciência, a tecnologia e o poder hegemônico. O que está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo, é um projeto de desenvolvimento completamente equivocado, que não foi colocado para um projeto de nação, e sim para um projeto de partidos, e que nos desembocou nesse tipo de situação que nós estamos. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: adianta nós estarmos o tempo inteiro perguntando como é que o meu aluno vai aprender melhor física, química, biologia? Não que isso não seja importante, por favor. Mas fazer isso descontextualizado do que é a vida dele dentro da civilização em que ele se encontra, me parece que é um trabalho absolutamente indispensável, não é? Então eu faço alguns questionamentos. É óbvio que em 20 minutos de uma discussão, que o sentido que tem de trazer à baia esse tipo de reflexão, eu faço algumas discussões com vocês aqui, muito rapidamente nessas transparências, que obviamente depois vão ter que ser respondidas muito mais a longo prazo. Mas eu repito e reforço: eu acho que nós, educadores, e aí não é só para a engenharia, serve para qualquer sistema que forme cidadãos e profissionais para essa civilização, no meu modo de ver, completamente equivocado que nós vivemos. O professor Boaventura já falou de novo, e obviamente dá para se espelhar com muita contundência
nas palavras do professor Boaventura, porque elas são sábias e é de uma pessoa que tem uma visão muito lógica sobre uma civilização que, no meu entender, não vem dando certo. Uma civilização onde 1 bilhão de pessoas têm acesso a isso que nós estamos discutindo, e os outros 5 bilhões, os 5 bilhões e meio, não tem nem a ideia do que nós estamos discutindo, me parece um processo completamente furado, principalmente para eu que sou engenheiro e trabalho com eficiência, sendo bem pragmático na questão que estamos falando, né? Então, tudo isso eu venho trabalhando hoje com o meu grupo, que vocês estão vendo aqui no canto desse slide chamado NPET, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas e Educação Tecnológica. Nós temos uma página onde nós trazemos essas discussões para poder, pelo menos, alterar um pouquinho a questão existente hoje no ensino de engenharia. E eu, quando digo para vocês, eu estendo isso para qualquer outro tipo de escola, né? E eu pergunto, apenas as questões administrativas são capazes de atender as questões de ordem social humana? E, de novo, eu falo para o Brasil, é sempre uma questão burocrática, o MEC, o CNPq, a CAPES, quem publica mais trabalho, quem vai contar ponto aqui, quais os pares que julgam os pares, e esse tipo de preocupação não está chegando na escola. É essa preocupação que eu tenho com todas essas discussões. Não estou dizendo que as pesquisas não tenham que ser feitas, muito pelo contrário, elas só poderão chegar à escola desde que elas sejam feitas com reflexão e com bastante entusiasmo na parte das universidades, né? Que prioridade deve assumir a educação e o desenvolvimento social em qualquer política governamental? E aí, de novo, vem aquela questão que eu digo, não existe dissociação entre a educação e essa, aspa, gestão social de qualquer governo. Nós vemos isso com muito mais contundência nos países ao sul do planeta, né? Também aqui na Europa acontecem suas situações, mas talvez com um pouco menos de dramaticidade, como são as questões envolvidas ao sul do Equador, né? O que subjaz a educação e o desenvolvimento tecnológico no campo de prioridades administrativas no Brasil e no mundo? O ensino de engenharia, o que tem feito nesse aspecto? O ensino de engenharia, a gente não tem nem ideia quem não é engenheiro, quem não é professor de engenharia. Não se discute absolutamente nada das outras variáveis que precisam entrar nessa equação. Seguimos ainda com aquela questão, custo-benefício. Deu lucro, toca o pau. Não deu lucro, para que alguma coisa está errada. É o que está acontecendo hoje no Brasil, nessa briga de poder que existe de tirar um programa socialista, apesar de todos os seus erros, de todas as suas corrupções, de todas as suas besteiras feitas, é o que acontece no Brasil hoje, num processo absolutamente golpista, onde estão procurando pensar o quê? No petróleo, no pré-sal, etc. e tal, que nem sequer se discute nas escolas de engenharia. Se aprende como fazer a prospecção do petróleo, mas não se aprende, ou não se discute, ou não se reflete sobre as questões que nos levam à questão política e econômica dessas jazidas que nós temos disponíveis hoje no Brasil. Então é uma briga de poder absolutamente alucinante e que a população não tem a mínima lógica do que esteja acontecendo. Por quê? Falta educação. E aqui eu não estou prioritariamente falando nas escolas de engenharia. As escolas secundárias, outra coisa que eu gostaria de falar, que isso não decorre de melhores currículos, de melhores formações de professores formais, formações formais um pouco contraditórias, mas eu diria o seguinte, o nosso professor, pelo menos no Brasil, não lê. Quem aprende sem leitura? Então nós ficamos com essas fórmulas mágicas, querendo novas metodologias, novas questões, etc, etc, e nós não temos nem o costume de ler. Ninguém aprende sem esse azeitamento no sentido de lubrificação mental que nós podemos ter. Então são todas essas questões que angustiadamente venho discutindo e que, confesso, soa muito pouco, inclusive no meio dos professores que ainda, infelizmente, têm que viver meio que domados pelo sistema burocrático, onde temos que produzir, escrever trabalhos. Por favor, não que isso não seja fundamental, mas nós ficamos simplesmente nesse enredo e raramente essas questões estão chegando ao chão da escola. Então é disso que eu estou querendo discutir e não estou querendo fazer uma coisa estática. Não adianta um novo método ou, de repente, um novo CTS mais J. O que nós precisamos é uma equação que resolva essas questões da dinamicidade do mundo contemporâneo e essas variáveis sejam absolutamente volúveis em função do aprendizado que o nosso aluno necessita para o dia de hoje, que vai ser muito diferente do dia da manhã. E me parece que nisso a escola, a academia está um pouco encrencada, encalacrada.
pensa muito em pesquisa, no meu modo de ver, por favor, e pouco em educação. E isso é um problema seríssimo, muito mais aguçado nos países em desenvolvimento. Em suma, eu tenho alguns questionamentos aqui que seria interessante depois a gente discutir, mas obviamente não dá tempo. Quantos minutos você me dá aí? Uns 2? Não. Mas, então eu pergunto aqui, por que alfabetizar científica e tecnologicamente sobre todos os âmbitos os estudantes de engenharia? Não adianta eu ficar formando um estudante de engenharia que seja simplesmente outra máquina. Para a resolução dos problemas técnicos de engenharia, nós temos o software. Não estou dizendo que o aluno não tenha que entender do que está resolvendo. Mas as variáveis envolvidas num problema técnico, hoje, são muito mais de ordem humana e social do que técnica. E essas questões são pouquíssimo discutidas nas escolas de engenharia. Nós, inclusive, nós temos uma experiência muito interessante. Veja, não acredito muito em inclusão de uma disciplina dentro de um currículo rígido, porque de repente você fica com 4 horas semanais lá durante um curso de 5 anos e você não vai dar conta de toda a necessidade de discussão que os alunos têm. Vocês não têm ideia da reação dos alunos. No primeiro mês que a gente começa a trabalhar com eles aspectos da energia, aspectos da mobilidade humana, da ecologia, da questão hídrica, etc., os alunos olham para nós e dizem, meu professor, não temos tempo para discutir isso. Depois de um mês ou 2, em que você os atrai para as discussões, para as leituras, etc., é impressionante o assédio que a gente sofre nas nossas salas de trabalho para mais leituras, para mais livros, para mais indicações, porque eles começam a se sentir empoderados, já que essa palavra está tão em moda, para poder discutir questões técnicas visíveis apenas pelas questões humanas. Claro que hoje pela manhã, o professor Boaventura, com muito mais eloquência e muito mais sabedoria, colocou essa questão muito clara. Ou nós entendemos os problemas reais contemporâneos, ou nós também estamos sendo coniventes com um processo hegemônico que está posto aí. Como, por exemplo, de seguir as regras rígidas dos ministérios de educação, etc., apenas nos propondo a questões eminentemente burocráticas. E, por mim, eu acho que a formação do professor, com todas essas discussões que nós estamos fazendo, obviamente baseado em teorias de estudiosos em cima disso, passa muito mais, talvez, por aspectos mais simples, como, por exemplo, a motivação de trazê-los de volta para a reflexão através da leitura, através da discussão e através da razão de entender onde eles vivem, ou seja, o nosso mundo contemporâneo. E é uma questão que raramente nós trazemos para a sala de aula. E não é por questão de que os alunos não querem. Os professores não estão vivamente preocupados com esse tipo de atualização. Dá um trabalho do cão. Você tem que estar constantemente mudando a sua característica da sua aula de amanhã, porque hoje aconteceu um fato importante que mudou talvez a ordem do mundo contemporâneo. Então, é a isso que eu estou chamando a atenção, que nós precisamos invadir muito além do CTS. Obviamente o CTS foi o embrião de tudo isso, por talvez não estudar a ciência e a tecnologia de forma neutra, carbônica, e ter colocado para os nossos estudiosos que ciência e tecnologia é muito mais do que apenas o aspecto técnico, mas nós temos que expandir um pouco mais isso. Não sei se é um novo nome, de repente, CTS mais a equação civilizatória, já que pegou moda colocar CTS mais I, CTS mais X, CTS mais Y. Mas vamos utilizar esse tipo de fundamentação teórica para a gente poder trabalhar com as questões que mudam a cada momento, né? Então, eu faço mais algumas 2, 3 perguntas aqui, eu vou passar muito rápido, né? A educação moderna está calcada no aparelhamento tecnológico das escolas apenas? E o gerenciamento em relação aos educadores? Que reciclagem tem sido feita nesse aspecto? As questões afetas à CTS e, por extensão, a esta nova equação civilizatória, tem entrada permitida nos herméticos currículos? Então, você vai falar sobre isso na engenharia, no Brasil principalmente, eu sou enfático em dizer, as escolas abominam isso. Os professores que trabalham em engenharia são eminentemente tecnicistas. E alguns por ideologia, outros por desconhecimento. Alguns têm claro, por exemplo, que pensar nas questões sociais e não dá lucro. Não dando lucro, não se trabalha com isso. De novo, repetindo o professor Boaventura, ele falou um pouco mais especificamente na área de educação, na área sociológica, na área filosófica. O que acontece na área de engenharia é estapafúrdio em relação ao país que pretende se desenvolver. E os grupos hegemônicos vão cada vez se situando mais facilmente numa sociedade que está vulnerável a essas questões. Por quê? Porque não tem educação.
E volta a existir. Por culpa do processo que os professores são os mais responsáveis. Como os professores e gestores de todos os níveis compreendem o processo civilizatório contemporâneo, esse aspecto faz parte do ato educacional perante a formação dos seus alunos. Eu não concebo hoje, por exemplo, um professor de engenharia ir para uma sala de aula trabalhar fenômenos de transporte, que seja uma disciplina lá da mecânica dos fluidos, etc., etc., que não tenha, por exemplo, a sensibilidade de trabalhar essas questões, mostrando para os alunos de onde decorre isso, e não simplesmente o aspecto técnico. E volto a insistir, não adianta introduzir lá uma disciplina filosofia da engenharia. Ela vai ser rechaçada. A cultura dos alunos já está posta para dizer o seguinte: isso não funciona. Então tem que estar dentro da epistemologia do professor esse tipo de comportamento. Por exemplo, a hora que vai trabalhar termodinâmica, a hora que vai explicar para o seu aluno como é que essa luz acontece, onde é que ela é feita, como é que ela é feita, os processos físicos, desde a mina, desde a hora que o trabalhador vai lá coletar o carvão para queimar e transformar isso em vapor e depois através da entalpia, ou seja, os processos técnicos sempre estão atrelados aos processos humanos. E é esse tipo de epistemologia que o professor tem que trazer. Não estou falando, de novo, especificamente para a engenharia. Estou falando para qualquer educador em qualquer área, inclusive de literatura, filosofia, etc., etc. Porque o outro lado também vale. Muito nos cobram, por exemplo, na área de filosofia, de sociologia, que os tecnólogos são os grandes bombardeadores desse sistema ecológico maravilhoso, mas estão todos com os seus laptops, com os seus carros, com tudo. O inverso também tem que acontecer. As pessoas que trabalham na tecnologia têm que entender os processos filosóficos, sociológicos, etc., etc. Então é essa verdadeira interdisciplinaridade que eu acredito. Muita teoria sobre interdisciplinaridade, e daí na hora de aplicar não acontece, também prejudica o problema pragmático da educação contemporânea que nós temos hoje, né? Então eu pergunto, como é que os professores trabalham com esse tipo de coisa? E falando de nações, será que as concepções da educação permitem estender esses resultados às práticas sociais de seus habitantes? O gerenciamento da Secretaria de Educação tem preocupações em relação a esses resultados educacionais? E aqui eu trago o meu pragmatismo de engenheiro. Eu estou preocupado realmente com o que está acontecendo amanhã nas nossas escolas. As pesquisas devem seguir, indubitavelmente. E aí eu faço um parênteses aqui para falar do trabalho que a Unif vem desenvolvendo nos países ibero-americanos, que é esse tipo de educação substanciosa em cima da análise desses problemas contemporâneos, dessas variáveis que se estendem a todos os problemas técnicos e que, consequentemente, sofrem alterações de dia a dia e que nós não podemos perder de vista. Não adianta eu formular determinados processos de aprendizado para os nossos professores se amanhã essas variáveis já não são mais tão significativas. Claro que eu sei que eu estou dando um pouco de fairada aqui, mas eu volto a insistir com essa questão. Nós precisamos, você viu, né? Mas realmente não é uma questão de ser fairadiano, mas é uma questão... Pô, obrigado. Você não pai para mim. Bom, seguindo então, só para dizer essas questões, nós precisamos ser talvez um pouco menos comportados na educação. Eu acho que a nossa educação está muito comportada. Nós temos que ser um pouco mais ousados. Já dizia o Paulo Freire, né? Não sei nem bem se foi ele, mas eu li tantas coisas, que você vai dizer que o teu aluno saiu bem da escola a hora que ele saiu no subversivo. Mas não é um subversivo na questão de terrorismo, seja lá o que for, é um subversivo estar sempre perguntando por quê, para quê e para quem eu estou fazendo todo esse processo de aprendizagem que eu tenho. Se for individual apenas, dentro do teu 1 minuto aqui. Daí eu vou pôr isso aqui, vou passar isso aqui rápido para chegar nessas questões que eu acho que são talvez fulcrais no nosso processo dessa equação civilizatória, né? A desigualdade social, a questão energética, a contaminação ambiental, a mobilidade humana, a ideologia de vida, o consumo exacerbado, e o planeta Terra está no meio disso aí. Se nós não pensarmos nisso aqui, como é que falou Boaventura hoje? Eu sou um otimista trágico. Sou um otimista trágico. Eu talvez não seja um otimista trágico. Eu sou um otimista porque eu acredito que nós possamos reverter esse estado de coisa que está posto aí. E é muito grave. É muito grave. Não adianta ficar com, não, mas veio uma nova tecnologia que vai corrigir esse tipo de situação. Cuidado. Essa questão de nós estarmos dando umas de poliana é meio complicado para esse processo educacional que nós estamos trabalhando hoje em dia. Não adianta querer agradar os alunos, motivá-los e ficar escondendo questões que são graves. Não sou eu que estou dizendo isso, as questões do meio ambiente em que estão sendo escondidas para que não sejam do domínio dos alunos,
é uma coisa extremamente complicada. E eu volto a insistir, eu acredito que essa formação, inclusive dos professores, se nós conseguirmos colocar os professores o vírus da leitura, tenho certeza que essa formação deles melhora substancialmente. Porque nós ainda temos o costume arraigado dos professores ficarem lendo exclusivamente questões afetas às suas áreas técnicas. E, obviamente, ele perde a sua distância para tentar responder o que eu chamo hoje de uma nova equação civilizatória. Muito obrigado. Muchas gracias, Walter. Ahora quiero presentar a Carlos Osorio. Siguiendo un poco el contexto de la presentación del seminario, Carlos Osorio se acercó a la OI en 1998 llamando por teléfono a Luisa Fernanda Silvestre desde Cali porque quería reunirse con el profesor Cerezo, López Cerezo. Insistía, nosotros teníamos en 1998, en agosto, un seminario con altos directivos de los organismos de ciencia y tecnología y ante la insistencia tuvo José Antonio López Cerezo una reunión con Carlos Osorio. Carlos Osorio, con pelo bastante más negro y casi 20 años menos, fue a La Habana a esa reunión, hay alguna foto que lo prueba, y a partir de ahí ha venido colaborando con la OI en muchas de sus actividades de formación. Muy recientemente ha publicado un libro en la colección que tenemos con la Catarata sobre la gestión del agua, y eso responde a algo que Carlos Osorio en su Universidad del Valle, el Valle del Cauca, en Colombia, viene trabajando hace mucho, que es trabajar la gestión del agua con las comunidades, destacando incluso el papel de la mujer en esa gestión del agua, que es algo que dentro de los distintos aristas, vértices que tiene la sostenibilidad, es un tema muy importante. Me comentaba ayer Carlos esto del niño, la niña y la importancia que tiene el agua en la economía colombiana, el daño que causa por exceso o por defecto. Tenemos países en Iberoamérica que tienen sus acuíferos totalmente esquilmados por una mala política de bosques, etc. Carlos es biólogo de formación inicial y a raíz, probablemente, bueno, ya debía tener sus inquietudes y se quiso acercar a López Cerezo en agosto de 2008, de sus inquietudes por los temas CTS. Siguió estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo, logrando uno de los premios extraordinarios de la Universidad de Oviedo. Y para nosotros, dentro de la OI, es una de esas personas que, más allá de ser el relator oficial de toda reunión en la cual él está, sabemos de la finura de su trabajo, del detalle con el que él cuida todo lo que escribe, y nos va a venir a hablar de un tema que tiene que ver con su ámbito de trabajo más vinculado con la comunidad, que es la gestión participativa. La palabra participación, Carlos la tiene prácticamente como CTS igual a participación, no tanto, pero casi. En el agua, en un caso especialmente en Colombia, que es donde lo vive, y ya lo ha presentado en otras ocasiones y que nos parecía que era importante tener esa visión en esta mesa. Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos y a los organizadores de este evento por la invitación y a ustedes, obviamente, por la asistencia. Bueno, yo creo que continuando un poco con la preocupación que nos señalaba Walter acerca de la formación de los ingenieros, esa visión de túnel, como dicen algunos autores, que solamente abordan los temas técnicos como si no existieran los contextos, la sociedad donde se inscriben estos procesos técnicos. Yo voy a referirme básicamente, como lo ha señalado Juan Carlos, dijéramos, qué se puede aprender de movilizaciones, de capacidades relacionadas con la participación social, tomando algunas referencias muy particulares con relación al tema del agua.
Me parece que el agua es un problema, como podríamos decir en las palabras de Walter, civilizatorio, es un problema que acontece a todos. Hoy día, por ejemplo, tenemos más de 270 cuencas transfronterizas que generan, algunas de ellas, conflictos entre naciones. Al interior también de las mismas regiones, de los mismos países, hay conflictos de diverso orden. Y creo que hay una riqueza en el fondo de todos estos conflictos y estas movilizaciones que vale la pena aprender como educadores, aprender a leer esos contextos y aprender a sacar conclusiones que pudieran sacar, que pudiéramos llevar al campo de la educación. Bueno, valga decir que el tema de la participación en cuestiones de ciencia y tecnología es un tema que ha venido siendo desarrollado desde prácticamente, primero como movilización social, sobre todo en la década de los años 60, en países occidentales, y posteriormente ha sido incorporado como una preocupación más de diferentes órdenes. Primero, participación para evaluar tecnologías, para evaluar prácticas tecnológicas y científicas, participación de comunidades para evaluar políticas públicas. En América Latina hemos tenido ya una trayectoria en los últimos 20 años sobre políticas públicas que son sometidas parcialmente, ¿sí?, dijéramos a la consulta de las comunidades antes de ser formuladas, dependiendo mucho de los ministros o de los directores de turno de los organismos nacionales de ciencia y tecnología, y también de otro lado, algo un poco más desconocido, pero que también tiene una tradición en algunos campos, especialmente en el sector agrícola y en el sector de agua, es cómo la participación se pudiera estudiar y cómo se lleva a cabo alrededor de cómo las comunidades pueden involucrarse con proyectos de investigación. ¿Sí? Digamos, hay una gran tendencia en eso y pues obviamente es un gran aprendizaje. También hay que señalar que no en todos los campos se puede pensar la participación de las comunidades. Se es más excluido, por ejemplo, una comunidad en temas como de la física de partículas, pero en los campos que más son, digamos, nuestros, más humanos, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver, por ejemplo, con experiencias en los temas de producción agrícola, con los temas de software libre, por ejemplo, es una clara demostración de participación pública en un proceso de desarrollo tecnológico. De modo que los temas de la participación en ciencia y tecnología se han convertido realmente en un asunto relevante, en un asunto que cada vez se le presta más atención, y especialmente porque están ayudando a construir nuevas epistemologías, como lo señalaba el profesor Santos esta mañana. Bueno, ¿por qué la participación en sistemas de agua? Bueno, ¿a qué se refiere, dijéramos, el tema y qué es lo que justifica esa participación en los temas de agua? Los conflictos sobre el tema del agua, pues, son de mucho nivel, de mucho orden. Dijéramos, hay un crecimiento demográfico en aumento, ¿sí?, una mayor urbanización, industrialización que tiene una gran presión, una gran demanda por consumo de agua. Los temas de cambio climático, ya lo señalaban, de hecho están en el corazón de toda la agenda de cambio climático que se discutió a finales del año pasado, ¿sí? Una mayor demanda de agua en relación con la producción de alimentos, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, donde yo vivo en un valle que está completamente cultivado en un 80% de caña de azúcar. La producción de la caña es intensiva en consumo de agua. Ya hoy día, por ejemplo, se considera que tenemos no menos del 40% de las reservas de agua profunda, subterránea, consumidas por toda la industria cañera, y obviamente ustedes lo saben bien, ya no se produce caña para producir azúcar, sino para producir combustibles y cosas de este tipo. Tenemos el problema regulatorio de las cuencas compartidas, ¿sí?, que cada vez se exacerba, pero también hay grandes experiencias que dicen que se aprende mucho a medida que se aprende a cooperar entre países o entre regiones
al interior de un país en torno a la administración de las cuencas. Naciones Unidas dice que en el fondo el problema del agua, pese a todas estas variables de crecimiento demográfico y todo, no son tanto relacionadas con que haya o no agua, son sobre todo problemas de gobernanza, y en los temas de la teoría de la gobernanza está muy claro que hay una preocupación fundamental en cómo darle voz, cómo darle reconocimiento a las comunidades. Yo creo que aquí es también pues, un punto importante de tener en cuenta. Bueno, pero ¿de qué participación estamos hablando? La participación no es únicamente una consulta, como a veces se le quiere llevar, no es una consulta pública, eso es casi que el punto más bajo de la participación. No se considera participación, los teóricos de la participación, en el lenguaje de los estudios sobre agua, no hay participación simplemente por consultar, por hacer un foro, por hacer una encuesta, etc. La participación tiene una variable fundamental y es el poder darle la posibilidad a que las comunidades tomen decisiones. Hay algunos autores que han desarrollado escaleras de la participación, modelos de participación que se incrementan a medida que la comunidad tiene un mayor involucramiento, y a medida que la comunidad pasa a ser, por ejemplo, participante en un proyecto de desarrollo, empieza a aumentar la participación y se considera que el punto más alto es cuando la comunidad toma la iniciativa, ¿sí? Y los organismos, por ejemplo, públicos, el gobierno, el Estado, organismos multilaterales de cofinanciación de agua, pues lo que hacen es fortalecer esa relación para que las comunidades se empoderen y tomen decisiones. Y eso, desde el punto de vista filosófico, genera dos situaciones que deben ser atendidas. Primero, ¿cómo podemos asignar derechos, ¿sí? y valores a los múltiples tipos de involucrados, múltiples tipos de comunicaciones, ¿sí? Y aquí hay una cuestión muy interesante, y es, por ejemplo, cuando el papel de las mujeres, cuando las mujeres empezaron a ser tenidas en cuenta en los proyectos de desarrollo sobre temas de agua en los años 70, todo este proceso se cambió porque muchos de los proyectos fracasaban cuando se llevaban a la práctica porque los hombres no tenían la misma relación, sobre todo en las zonas rurales, no tenían la misma relación con el agua que las mujeres. Para las mujeres el agua era un asunto fundamental que pasaba por la alimentación, por el cuidado de la salud, ¿sí? Conocían en muchas ocasiones mejor las cuencas, ¿sí? Y cuando se reconoció el papel de las mujeres, se le empoderó a las mujeres, ¿sí? Hay proyectos que muestran cómo las mujeres eran las que gestaban, ¿sí? Las relaciones, las organizaciones, las reuniones, eran las mujeres las que en últimas podían organizar mejor los procesos de construcción de pequeños acueductos locales, de modo que esa identificación del papel de las mujeres fue fundamental, y de ahí en adelante, por lo menos los organismos de cooperación multilateral le dan un papel a la mujer que es muy importante tener en cuenta. Pero también hay una segunda situación que hay que tener en cuenta con los involucrados, y es cómo podemos ya no solamente asignarles unos valores, reconocerles unos derechos, sino también a nivel del procedimiento, ¿sí? Cómo podemos, dijéramos, vincularlos efectivamente en los momentos mismos de la participación. O sea que son dos situaciones que pues, filosóficamente han sido tratadas como la justicia y el involucrado. Bueno, ¿qué características tiene la participación en sistemas de agua en América Latina? ¿Sí? Y aquí es donde me parece que empieza a aparecer los escenarios para los ingenieros. Lo primero, las experiencias muestran que la participación se ha dado sobre todo en los temas de conocimiento y evaluación de las tecnologías relacionadas con temas de riesgo, por ejemplo. Se ha visto que las comunidades pueden ayudar a mejorar cómo es el tipo de tecnología que se debe implementar en un contexto. Porque no podemos llevar, en muchos casos, no podemos llevar las mismas experiencias que se dan en las ciudades a los casos rurales, por ejemplo. En la ruralidad, trabajar un tema de agua con una comunidad implica que la comunidad represente qué es eso de la cuenca, ¿sí? Y los métodos tradicionales que tenemos escolarizados no funcionan, ¿sí?
las comunidades, por ejemplo, en las zonas rurales, fácilmente trabajan más con dibujos sobre la tierra, ¿sí? Trabajan con historias, hay que hablar, por ejemplo, con los abuelos, etcétera, porque tienen un conocimiento de las cuencas distintos, y es aquí una posibilidad de que el ingeniero pueda aprender a trabajar sobre temas con comunidad. En segundo lugar, se ha visto el papel de las comunidades en la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua. En estos, por ejemplo, en estos acueductos rurales, en muchos casos de América Latina, ¿sí? Cuando la comunidad participa en la construcción, que además se les contrata, un trabajo con comunidad en la zona rural, pues hay que reconocerle hasta el día de pago de cada asistencia de la comunidad. Yo no puedo invitar a una comunidad si yo no le reconozco el salario de ese día, porque si no, no come, ¿sí? Entonces tenemos una situación allí compleja, y se ha visto que la participación de la comunidad en la construcción no solamente abarata los costos, sino que también puede llegar a ser la administradora del sistema de abastecimiento de agua. Y hay un tercer gran elemento que se conoce en la literatura, y es que hay una participación de la comunidad en los temas de movilización social, en los temas activistas, en las protestas. Yo creo que es la parte más visible. El caso que tenemos emblemático de Cochabamba, por ejemplo, pero no solamente ese, hay muchos, que además tienden a exacerbarse en la medida que los sistemas de abastecimiento de agua son hoy día puestos a multinacionales, a empresas que administran los servicios, bajo el supuesto de que la empresa privada realmente es más efectiva con la administración de un servicio, ¿sí? Como el agua potable. Eso, hay ejemplos que muestran que eso no pasa así, de que finalmente se defrauda a la gente cuando se da cuenta que la empresa que está manejando la cuenca, ¿sí? Que está manejando el sistema de abastecimiento, pues en últimas es para él un negocio y no se traduce igual. Y en el caso de España, la participación, pues hoy en día es claramente reconocida en la Directiva Marco del Agua. Se está trabajando mucho en información, en consulta. Hay problemas, lo que registran los autores es que hay problemas a veces con el tipo de información, que es muy técnica, información que no está disponible, información que no puede ser entendida por las comunidades, y además se requiere, especialmente en algunas comunidades autónomas más que en otras, se requieren nuevos desarrollos institucionales que permitan integrar pues todas estas posibilidades de derecho que reconoce la Directiva Marco del Agua. Bueno, hablemos un poquito de los temas. ¿De qué podemos concluir antes de hablar un poco de la educación en ingeniería? Bueno, ¿qué podemos concluir en esta parte de las conclusiones sobre la participación? Hay una cosa muy interesante. Es más relevante cuando las comunidades participan en cooperación para producir conocimiento. O sea, esto era una cosa que ya se venía trabajando desde los enfoques de los años 60, con el profesor Freire, por ejemplo, pero también luego con desarrollos posteriores hay un reconocimiento mayor de conocimiento, ¿sí? Lo que llamaba el profesor esta mañana, de las otras epistemologías que han estado invisibilizadas. Es decir, hay mejor cooperación cuando le damos una posibilidad del saber, de que el saber de las comunidades exista, ¿sí? Y con el que podamos trabajar. ¿Para qué? Para temas de manejo de cuencas, para transferencia de conocimiento hacia situaciones reales, ¿sí? Formulando agendas de investigación conjunta, ¿sí? Y obviamente lo que se ha visto es que en los temas de la participación sobre el agua, ¿sí? Pues las controversias tienden a resolverse de manera pacífica, ¿sí? Normalmente hay una movilidad que se ha visto. Podemos pasar de una movilización social a un proyecto. Algo que empezó como una protesta pública puede terminar como un proyecto, ¿sí? O lo contrario, pero en los temas del agua la constante es que no son las guerras, el agua no genera guerras por sí sola, siempre hay otras variables como tal, ¿sí? Y con relación al agua hay más posibilidades, por lo menos en lo que dicen los investigadores, hay más posibilidades de ponernos de acuerdo. ¿Y qué pasa con la educación en ingeniería? Bueno, lo ha señalado Walter, hay unos vacíos muy fuertes en los temas
las cuestiones sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tendencias de la formación en ingeniería están enfocadas a las ciencias básicas, a las ciencias disciplinares y especialmente a seguir detrás del cambio tecnológico, ¿sí? Cuando uno lo mira en los artículos y trabajos sobre las tendencias actuales en educación en ingeniería, siempre intentan decir dos cosas. Primero, el cambio tecnológico y segundo, el uso intensivo de las TIC, las nuevas tecnologías de información. O sea, las nuevas tecnologías en las que nos permite un estudiante que puede manejar Big Data, que puede involucrar el aprendizaje en red, etc. Pero las cuestiones, dijéramos, del contexto, ¿sí?, son bastante desconocidas, son bastante ausentes, o están muy focalizados a los temas profesionales, aunque nos deja algunos espacios en los que pudiéramos trabajar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la posibilidad de pensar la naturaleza de manera diferente. Pensarla como teniendo en cuenta variables como ha señalado, por ejemplo, Daniel Sarevic, diciendo que necesitamos pensar la ciencia y la tecnología porque hoy día la naturaleza tiene un carácter global, todo lo que hablamos alrededor de la sociedad de riesgo, ¿sí? Hay un conocimiento muy incompleto de los fenómenos naturales. Yo creo que no hay nada más, digamos, poco desacertado muchas veces, que son estas predicciones sobre el clima, que dicen que va a haber sol todo el día y por lo menos y llueve una hora después, ¿sí? Porque además de esto hay el aumento de las desigualdades es cada vez mayor desde el punto de vista de la diferencia entre los ingresos, ¿sí? Se está aumentando de una manera dramática y mucho de ello está basado en las capacidades de una sociedad de estar involucrada en los temas de conocimiento, ¿sí? Y porque además, como dicen también otros autores, pues deberíamos poder someter, ¿sí?, los temas de la ciencia, la empresa científica, al escrutinio público, a las instituciones, como una institución democrática. ¿Y cómo abordar ese aprendizaje de la participación, los sistemas del agua? La primera condición es que necesitamos, me parece a mí, necesitamos una unidad de trabajo, o sea, una unidad de trabajo y quizás en el lenguaje de los ingenieros, una unidad de trabajo que puedan reconocer es que los sistemas de abastecimiento de agua puedan ser considerados como sistemas tecnológicos. Eso sí entienden los ingenieros, cuando hablan de sistemas tecnológicos entienden, pero tenemos allí que ver de qué sistema tecnológico estamos hablando. ¿Sí? Y ahí significa reconocer, por ejemplo, las comunidades, reconocer las personas, ¿sí?, reconocer el medio ambiente, no reconocerlo como una variable únicamente de costo-beneficio, sino una variable que tiene una condición de existencia y sobre la cual deberíamos pensar. Significa también que necesitamos trabajar los temas de educación en ciencia, tecnología y sociedad. Yo creo que hay bastante, se dijo en el panel de hace un rato, Walter no ha insistido, ¿sí?, todos estos temas de naturaleza del conocimiento tecnológico, ¿sí?, sobre los aspectos epistemológicos, los aspectos sociales propios de la naturaleza del conocimiento tecnológico, necesitan un abordaje desde el punto de vista de la educación CTS, ¿sí? Y desde ese punto de vista nosotros podemos trabajar bien sea en el currículo o bien en situaciones reales, ¿sí? El aprendizaje y la participación lo podemos hacer en el currículo. Ya tenemos toda una tradición en los últimos 15 años de cómo se lleva esto al aula, con injertos y con diferentes modalidades, ¿sí? Pero también podemos llevarlo en contextos reales. No dejar únicamente el contexto real como si fuera una variable de extensión de las universidades, sino hacerlo más efectivo, hacerlo más real, más presencial. Aquí me parece que puede ser interesante para muchos acercarnos a estos modelos de investigación, acción, participación, en donde podamos reconocer metodologías del trabajo con comunidades, porque no es lo mismo. Necesitamos aprender a trabajar con comunidades, ¿sí? Y tener en cuenta, como les decía ahora, los tipos de participación en agua. Recordémonos, ¿sí? Participación en la generación de conocimiento y evaluación de las tecnologías. Es una forma de participación ya documentada. Participación en la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua. Y participación en los temas de movilización social.
yo creo que allí los ingenieros pueden tener una posibilidad muy importante de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a terminar este simposio. Lamentablemente no vamos a poder tener la participación del profesor Pablo Cuello por un problema de salud familiar que nos avisó Isabel que no podía estar. Lo sentimos mucho, entre otras cosas, porque el equilibrio de lenguas no lo tenemos. Lo que esperamos es que, bueno, Carlos lo que ha hecho es poner su transparencia en... Walter vale por dos. Que Walter vale por dos. Bueno, Carlos ha puesto sus transparencias en portugués. Lo que deseamos es la mejora de su hija, es lo más importante. Bueno, vamos a cerrar con Ana Cuevas. Ana Cuevas no tiene tanta trayectoria con la OI tan dilatada como Carlos o Walter, pero en realidad Ana Cuevas yo siempre la he relacionado con Miguel Ángel Quintanilla, y Miguel Ángel Quintanilla sí que tiene una larga y estrecha relación con la OI. Y cuando digo Miguel Ángel Quintanilla digo la Universidad de Salamanca, el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, con los cuales creo que fue en el 2001 o 2002 hicimos el primer trabajo colaborativo con la red WICIT que dirige Albornoz, que era una encuesta de cultura científica. A partir de ahí se iniciaron trabajos que concluyeron en cada uno de los países con encuestas de cultura científica, como lo que hay en España, lanzada por FECIT. Ahí se hizo el estudio en Sao Paulo, Salamanca, Montevideo y Buenos Aires. Después de eso, pues, nos pusimos de acuerdo en tener una revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, conjuntamente con Salamanca, el Instituto, y el Centro Redes y la OI. Esa revista está en su número 33, que está precisamente dedicado a los temas de este seminario, que vamos publicando poco a poco. El número completo lo tendremos en unos 10 o 15 días. Hoy justo hemos publicado el artículo de Isabel, que es una de las propuestas de este seminario. Además de ello, tenemos junto con la Universidad de Salamanca un máster en estudios sociales de la ciencia, máster universitario en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que en el marco de nuestra cátedra CTS+I ibérica que antes señalaba, tenemos la idea de hacer converger los dos máster que por ahora tenemos, el que tenemos con Salamanca, el que tenemos con la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Valencia, donde todos tienen el mismo enfoque, esa mirada CTS que de alguna forma transluce en todo lo que hace la OI. Ana Cuevas, en este caso, es de filosofía, doctora en filosofía. Yo la conocí un poco más estrechamente a raíz de lanzar en el año 2009 el proyecto de divulgación y cultura científica, que es un proyecto que nosotros mantenemos a través del portal Iberdivulga. Se nos acabó la financiación de AECID, ahora tenemos el apoyo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, y al mismo tiempo se creaba en ese proyecto una comunidad de educadores para la cultura científica que creo que ahora reúne 4.600 profesores que todos los días reciben materiales, muchos de ellos generados por ellos mismos. Es eso que antes comunicaba al principio, proyectos en los cuales la OI, junto con sus colaboradores, trata de involucrar a muchos docentes para que esto llegue a muchos más alumnos. No quiero hacer el cálculo de a cuántos alumnos llega lo de 4.500 profesores en un curso escolar, pero la cifra es bastante elevada. De alguna forma, hoy se comentaba también en el panel del anterior la importancia que tiene de que estos tipos
tipo de temas de conocimiento. A Ana, después de eso, tuve que tratarla un poco más porque en el 2012 hacíamos un congreso iberoamericano de las lenguas en Salamanca, un consejo directivo, una conferencia de ministros de educación, una conferencia de ministros de cultura, que además estaba un poco más complicada porque el actual rey de España acudía entonces como príncipe y eso complica toda la logística de cualquier reunión. Y Ana, que entonces era secretaria general de universidades, y le pasaba algo parecido a lo que nos pasó con Rodrigo Arocena de Uruguay, que mientras fue rector no pudimos contar con él, pues durante el tiempo en que ella era secretaria general, yo creo que ni tú misma contabas con él. Ahora ha vuelto, dirige el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en Salamanca, que hace ni un mes tuvimos una reunión muy buena de la cátedra allí, y ella fue una de las primeras voces que propuso esta mesa, con lo cual tú eres la parte de la proponente de lo que luego puso el nombre Walter, y por lo tanto que nos va a interesar muchísimo lo que nos vas a hablar. Adelante. Muchas gracias Juan Carlos por la presentación y por invitarme a estar aquí con ustedes. Voy a hacer la presentación en español, lo siento mucho, intentaré hablar despacio. Creo que hablo claro, así que espero que me comprendan. Como les ha dicho Juan Carlos, yo soy doctora en filosofía y los doctores en filosofía tenemos una cierta tendencia a veces a resultar un tanto incómodos, sobre todo porque generalmente, sobre todo la gente de mi ámbito, que somos la filosofía analítica, somos un poco puntillosos con los términos que se emplean. Así que igual me excusan ustedes si soy un poco excesivamente precisa cuando me refiero a ciertas cosas. Voy a hablarles acerca de la, continuando con el tema de la mesa, sobre la educación de los ingenieros. Y como decir que soy filósofa suena un poco feo, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son filósofos, pero bueno, la gente que nos dedicamos a la filosofía, hay uno de los temas que nos preocupan fundamentalmente, que es la educación ética, como sería la parte más práctica de la filosofía. Cuando pensamos en la responsabilidad de los científicos, estamos debatiendo acerca de cuestiones de ciencia, tecnología y sociedad, parece que más o menos está clara cuál es la función de los ingenieros, de los científicos. Los científicos tienen que generar conocimiento. No voy a entrar en discusiones acerca de si es un conocimiento imperialista ni nada por el estilo, porque eso es un tema que requiere otro tipo de análisis. Pero los científicos tienen la función de generar conocimiento y desde el punto de vista de su implicación social tienen la obligación también de comunicarlo, de acercarlo al público, es decir, a la ciudadanía en general, de participar en controversias, aportando su conocimiento experto. Y bueno, esto supuestamente es algo que adquieren los científicos pues bien a través de su formación o bien tienen canales de comunicación para ponerse en contacto con la ciudadanía. Es decir, en el caso de la ciencia, a pesar de las discusiones que pueda haber al respecto, los científicos tienen una mayor flexibilidad a la hora de contactar con el público. Y aquí quiero dejar una cosa, yo creo que me gustaría dejar clara. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la tecnología. Son cosas diferentes. Están muy vinculadas, están muy imbricadas, pero son asuntos distintos. O sea, tienen objetivos diferentes, tienen formas de indagar acerca de la realidad distintas. Y esto hace que tengan también formas de comportarse en el mundo diferentes. Insisto, están muy vinculadas, pero creo que son cosas diferentes. Y vamos a ver por qué. Bien, en el caso de los ingenieros, aquí, por eso considero que hay que distinguir bien entre una cosa y otra, entre los científicos y los ingenieros. Los ingenieros serían los que desarrollarían tecnología, los científicos desarrollan conocimiento que luego se puede o no usar tecnológicamente, ¿de acuerdo? Pero los ingenieros sí desarrollan tecnologías. Y la conexión entre los ingenieros y el público, aunque es muy estrecha, porque los ingenieros crean cosas que nosotros utilizamos constantemente, es decir, estamos rodeados de tecnología generada generalmente por personas especializadas en el ámbito tecnológico, es decir, por ingenieros, lo cierto es que la relación que tenemos con ellos es mucho más opaca. Es decir, conocemos a muchos científicos, o sea, los científicos pueden tener una proyección pública bastante
grande, es decir, los vemos en los medios de comunicación, si digo Richard Hawkins, todo el mundo sabe quién es. Es decir, los científicos tienen una visibilidad mucho mayor que la de los ingenieros. Los ingenieros no sabemos quiénes son. Sabemos que están ahí, pero no sabemos quiénes son. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente la función del ingeniero se considera que es una función meramente instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los ingenieros están para hacer cosas. Pero claro, hacen cosas que transforman el mundo, que nos repercuten a los ciudadanos de forma, si se quiere, mucho más directa, pero que puede repercutir la ciencia. La ciencia, hasta que repercute, puede pasar mucho tiempo. Repercute también, cambia nuestra forma de ver el mundo, cambia nuestra forma de estar en el mundo, pero la tecnología lo cambia inmediatamente. O sea, la introducción de un nuevo artefacto tecnológico puede dar lugar a un cambio social radical. Por poner un ejemplo muy reciente que todos tenemos presentes. La diferencia de nuestras vidas, la verdad que tenemos todos, yo creo que vamos a percibirlo. La diferencia de nuestras vidas antes y después de Internet es enorme. El Internet es un fenómeno tecnológico y ha cambiado radicalmente nuestra existencia, de forma mucho más, digamos, radical que si existe o no el bosón de Higgs, que también es un fenómeno científico trascendente, pero que tiene mucha menor repercusión en nuestra vida cotidiana. Bien, por eso digo que la responsabilidad de los tecnólogos o de los ingenieros, yo creo, me atrevo a decir que es mayor que la que pueda tener un científico. Los científicos también la tienen, pero creo que los ingenieros tienen una responsabilidad social mayor. Y sin embargo, la educación que recibe un ingeniero pasa por alto esta cuestión. O sea, los valores en los que se educa a los ingenieros no tienen nada que ver con los valores vinculados con la repercusión que tienen sus productos en la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se considera que un ingeniero es responsable en tanto en cuanto hace bien su trabajo. Es decir, en tanto en cuanto los productos que se le encargan son producidos de forma eficiente. Bien, pero, repito, la tecnología cambia radicalmente nuestra forma de estar en el mundo, de forma mucho más rápida, de forma mucho más evidente de lo que puede hacer la ciencia. E incluso, fíjense, también cambia nuestra perspectiva moral acerca de las cosas. No es simplemente una cuestión de facilitarnos la vida o hacernos más complicada, también interviene en nuestra concepción moral de la existencia. Bien. Y lo curioso es que yo creo que también es interesante ver que los ingenieros a lo largo de su vida profesional se enfrentan a diferentes retos que desde mi punto de vista tendrían un mejor encaje, una forma mejor de afrontarlos si tuviesen una buena formación ética. Y claro, aquí hay un problema que ya quiero dejar claro desde el principio. Hace años, hablando acerca de esto con un ingeniero, me dijo que ¿quién nos creíamos nosotros los filósofos para decirles a los ingenieros cómo tienen que comportarse? Que a fin de cuentas la ética es una cuestión personal y cada uno viene con ella de casa y no somos nosotros nadie para decirles qué es un comportamiento ético correcto o incorrecto. Claro, yo respeto la profesionalidad de los científicos y de los ingenieros y en la misma medida me gustaría que también ellos tuviesen en cuenta que las reflexiones sobre ética es un tema sobre el que la filosofía lleva tratando desde hace aproximadamente 2500 años. Yo creo que un poquito de margen se nos puede dejar a la hora de dar algún tipo de orientación, algún tipo de visión que llevamos mucho tiempo trabajando. Bien, como decía, hay una serie de asuntos que yo creo que la ética podría contribuir a ayudar a los ingenieros a afrontar retos con los que se encuentran a lo largo de su vida y a lo largo de su trabajo. Uno de ellos es el desequilibrio entre la capacidad inventiva y la responsabilidad ética. Los ingenieros se pueden dejar llevar por un invento que les puede parecer fantástico y fabuloso por el mero hecho de poder generar algo nuevo. Esto es algo que es propio y característico de la labor del ingeniero, hacer cosas nuevas, desarrollar inventos o innovaciones. Entonces, uno de los límites que se tienen que autoimponer, yo creo que tendría que pasar por el hecho de, antes de poner al público,
posibilidad del uso público, del uso ciudadano de un nuevo artefacto, es la reflexión sobre qué tipo de consecuencias hacia el futuro pueden tener los productos que están generando. Obviamente no son visionarios, es decir, no tienen por qué tener una capacidad de prever un futuro incierto, desde luego que no. Pero sentarse, meditar, analizar cuáles pueden ser algunas de las consecuencias puede ser interesante. Por ejemplo, pensemos en nuestros móviles. Yo creo que un ingeniero puede prever que tener un teléfono que podamos portar con nosotros con libertad, sin necesidad de estar conectados a una red, puede ser algo muy atractivo para muchos ciudadanos. Eso puede dar lugar también a pensar qué tipo de materiales tengo que utilizar a la hora de generar este tipo de teléfonos. Es decir, puedo elegir entre diferentes opciones a la hora de, ver con qué materiales fabrico, porque claro, si lo genero con un material que requiere de la explotación de ciertas zonas del mundo en donde no existen muchas garantías de que la mano de obra que lo genera tenga una buena condición de vida, esto es algo que se puede prever, no es tan difícil preverlo, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos ya muchos años de análisis histórico de las consecuencias de los artefactos tecnológicos. De tal forma que una de las cosas que podrían o deberían tener presente es la repercusión hacia el futuro. Esto es una cuestión ética fundamental. O sea, una de las preocupaciones de la ética a lo largo de su historia es no solamente las repercusiones que tienen mis actos hoy, sino las repercusiones que pueden tener mis actos hacia el futuro, teniendo en cuenta también incluso generaciones futuras. De tal forma que pueden tener en cuenta determinado tipo de valores que se han, digamos, ido imponiendo paulatinamente en nuestras sociedades, como por ejemplo la cuestión de la seguridad, de la sostenibilidad, de la evitación del daño a terceros indefensos, por ejemplo la explotación de niños, por ejemplo, la repercusión futura de nuestros artefactos, o la evitación del daño ambiental. Todo este tipo de cuestiones son valores que los ingenieros deberían incorporar en el trabajo, en el diseño de los artefactos, y no dejarse llevar por la dulzura de poder generar un invento. Bien, obviamente todos estos criterios tienen que sopesarse de manera que se decida cuál es el valor relativo que tiene cada uno de ellos, ¿no? Bien. Otro segundo reto, que también al que se enfrentan constantemente los ingenieros, es el hecho, y esto es obvio, trabajan dentro de entornos empresariales, generalmente en empresas. Yo sé que no, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, sí. Y obviamente las empresas tienen su propio código de valores. Uno de los fundamentales es obtener beneficios. Esto es así, no es necesariamente malo. Las empresas, tienen esa lógica económica, por así decir. Y los gerentes dentro de las empresas intentan buscar, obviamente, el interés de la empresa. Y en muchas ocasiones puede darse el caso de que los criterios que guían la actuación de un ingeniero sean muy diferentes de los criterios que guían la actuación del gerente. Y en este caso existe, digamos, un choque entre los criterios y los valores. Y por lo general, en este caso, los que suelen salir perdiendo son los ingenieros, si es que se atreven a decir algo, ¿no? De tal forma que puede haber diferentes, por ejemplo, tipos de búsqueda de lo que se llama la carga de la prueba. Por ejemplo, los gerentes pueden promover la idea de creación de artefactos siempre y cuando no se demuestre que son dañinos, que no es lo mismo que intentar demostrar que los productos son seguros. Es decir, son cosas diferentes. Una cosa es intentar demostrar que algo es seguro y otra cosa es intentar demostrar que no es dañino. Bien, el ingeniero en muchas ocasiones tiene que enfrentarse a este cálculo, digamos, amoral de costes y beneficios que llevan a cabo los ingenieros. Y en este caso lo que se suele pedir, se suele exigir a los ingenieros, desde los códigos deontológicos, que actúen de manera heroica, lo que sería denunciando las irregularidades de la empresa. Y esto, claro, esto es algo fácil de pedir desde fuera, ¿de acuerdo? Usted como ingeniero, si ve una irregularidad, si ve que su empresa está cometiendo un cálculo amoral, usted lo que tiene que hacer es denunciar. Exigir algo así está bien, que los ingenieros tienen que asumir su responsabilidad, pero me gustaría
ver cuántos de nosotros dentro de nuestras instituciones en las que trabajamos estaríamos dispuestos a hacer algo así. Es decir, les estamos exigiendo mucho más de lo que se suele exigir al resto de los mortales. Otro de los problemas vinculados con el hecho de que efectivamente los ingenieros trabajan dentro de entornos empresariales es que existen limitaciones propias de, digamos, la cultura corporativa o organizativa de las empresas en las que trabajan. Por ejemplo, tienen que asumir cierto secretismo con respecto a la propiedad intelectual de las cosas que se generan dentro de las empresas. Esto es obvio, ¿no? Las empresas tienen todo el derecho a exigir un cierto respeto por el secreto de las cosas que se generan en ellas, ¿no? Por la confidencialidad. Bien, ¿cómo se pueden enfrentar los ingenieros a estos éticos? A estos retos. Bueno, les decía, uno de ellos es, obviamente, haciéndoles conscientes de que efectivamente tienen una responsabilidad social, que es decir, no son meros instrumentos generadores de instrumentos, sino que, a su vez, ellos también son agentes partícipes dentro de un entramado social y económico. Y, obviamente, existen ciertos códigos deontológicos a los que se pueden acoger en caso de necesidad, pero esto supone una actuación individualizada. Es decir, esto supone lo que les decía antes, esa actitud heroica por parte del individuo, ¿no? Bien. Se han desarrollado ciertas éticas generales para los ingenieros, de forma que puedan incorporarse a los sistemas educativos, que se incorporen a su material curricular, que se incorpore como una asignatura dentro de su formación como ingenieros, lo cual está muy bien y debería ser así. Yo me atrevería a decir que todos, en cualquier disciplina en la que trabajemos, deberíamos tener una cierta formación ética. Por lo que digo, porque se asume por lo general que venimos con una ética de casa y que esa ética no tiene por qué ser discutible. Y yo creo que toda ética es discutible, toda. Es decir, que lo importante también es tener una capacidad de reflexión y de análisis sobre los valores que pensamos que son inamovibles. Es decir, no hay nada mejor para tener una buena actitud ética que incluso enfrentarnos a nuestros propios principios, ¿no? Bien, de manera que se pueden desarrollar éticas para los ingenieros, formas de evitar conflictos de interés, de cómo deben y hasta qué punto proteger el secreto de la empresa, de si pueden disentir, si tienen derecho o no a disentir. Y bueno, hay diferentes soluciones también que provienen de distintos ámbitos, como por ejemplo hay un ejemplo de la Royal Academy of Engineering en el Reino Unido, que propuso una declaración de principios éticos que debería ser de aplicación general a todos los ingenieros, no una rama de la ingeniería en concreto, sino en principio a cualquier otra. Bien, también se puede, obviamente, teniendo en cuenta el hecho de que los ingenieros trabajan dentro de los empresariales, promover, por ejemplo, que las empresas también desarrollen una cierta responsabilidad corporativa, es decir, que no solamente todo el peso de la responsabilidad social se ponga sobre el ingeniero, sino que también dentro del trabajo empresarial en el que trabajan también se exige. Bien, y aquí voy a romper una lanza, y con esto voy a ir concluyendo, voy a romper una lanza a favor de los ingenieros. Por lo general, los ciudadanos nos quejamos del tipo de desarrollo tecnológico que tenemos, de que las empresas operan con una lógica que solamente busca el beneficio económico, pero nosotros, los ciudadanos normales, los que no somos ingenieros o somos empresarios, también tenemos una responsabilidad. Y ahí es donde interviene, yo creo, ese factor de ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, la sociedad no somos receptores pasivos de lo que se nos da, de lo que se nos proporciona. También somos ciudadanos activos, y no solamente me refiero a la hora de participar, que podría ser un poco cansado participar constantemente en las controversias públicas y acudir a las asambleas ciudadanas. No, es mucho más sencillo que todo eso. Somos consumidores. Y como consumidores podemos exigir muchas cosas. Y se ha probado, yo creo que es algo que se puede percibir, que ciertos cambios en la percepción ciudadana con respecto a algunos desarrollos tecnológicos han promovido que las empresas
se ve la necesidad de generar determinado tipo de artefactos. Por ejemplo, si exigimos, si los ciudadanos somos cada vez más conscientes de los problemas medioambientales generados por el hecho de que los vehículos que manejamos habitualmente tienen motores de explosión y somos sensibles a ciertos fenómenos, como por ejemplo, cómo esto interviene en el cambio climático y demás, podemos exigir como consumidores que se generen vehículos que contaminen menos. Ya no solamente que consuman menos, que eso puede ser un interés empresarial, sino que contaminen menos. Esa demanda ciudadana ha generado, de cierta forma, que también las empresas se hayan orientado hacia la creación de determinado tipo de artefactos. Que tenemos una capacidad de presión. Es decir, nuestros valores como consumidores también pueden, y creo que deben, interferir en qué tipo de tecnología tenemos. Es decir, de esta forma, no solamente haremos recaer todo el peso de la acción heroica en los ingenieros que tengan que ponerse en contra de los principios de la empresa. Nosotros no podemos evitar el hecho de que también tenemos una capacidad de presionar. De tal forma que es preciso, desde mi punto de vista, poner en contacto, obviamente, a los ingenieros con los ciudadanos, es decir, favorecer que haya un canal de comunicación más fácil, que los ciudadanos también tengamos la capacidad no solamente de, a través de si compramos o no compramos, sino también entrar en contacto con los ingenieros, pero, insisto, no podemos obviar también nuestra responsabilidad ética. Y esto obviamente también se consigue con una mejor formación ética entre los propios ciudadanos. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿No quiere nadie intervenir? Por ahora, también Ana Pinto. He ido anotando algunas cosas, pero es verdad que tenemos una asamblea que ahora a las 6:30, entonces me preocupa mucho, pero yo quería, igual de referirme en tu presentación, como has hablado de ser o no optimista. Yo soy también optimista y con otro epíteto que es optimista cauta, porque la cosa está realmente mal, ¿no? Pero dicho esto, hay algunos pasos que se dan y que van en una dirección que nos ayuda a seguir avanzando. Y mi pregunta estaba relacionada con los planes de estudio de los ingenieros en el caso de Brasil. En el caso de que se haya incluido alguna cosa en esos planes de estudio, que la dirección vaya pues, a mejorar un poco la situación. Es que te decía que en el caso español nosotros hemos hecho estudio de los planes de estudio en algunas unidades politécnicas acerca de cómo se han introducido en estas escuelas técnicas todos los temas relacionados con la sostenibilidad, que como está relacionado con cuestiones éticas, cuestiones de derechos humanos, los temas de los problemas y los conflictos socioambientales. Y en esos estudios hemos visto que en las escuelas politécnicas, en las escuelas técnicas, en la arquitectura, en las ingenierías, hay mucho más que en algunas facultades de ciencias habituales, por ejemplo, ¿no? O que en algunas facultades de humanidades incluso. Entonces, esto uno puede decir, bueno, que esté en el plan de estudios no significa que luego el profesorado lo vaya a llevar adelante, pero es un paso. Yo tengo la experiencia en mi propia facultad de formación del profesorado, en el que tuve que pelear porque en una materia de ciencias para maestros hubiera un tema de educación con el papel de la ciencia y la tecnología frente a los problemas socioambientales. Porque no lo comprendían que tenía que estar en una materia científica, pero eso está ahora. Y a mí me da fuerza para decir, como eso está en el plan de estudios, no sé si me explico lo que quiero decir, como está en el plan de estudios hay que hacerlo, no lo estamos haciendo, es una herramienta, diríamos, positiva, aunque todavía nos falta mucho por hacer. Por eso yo quería saber qué pasa en Brasil. Sé que pasan muchas cosas en Brasil y que esto puede quedar un poco como que no es tan grave. Esta es una cuestión. Y la otra, Ana, yo había notado aquí el principio de precaución, nada más has empezado a hablar, porque no es lo mismo lo que uno puede hacer individualmente, con esa responsabilidad a la que te referías, que exista un marco legal por el que tenemos que pelear como ciudadanos para que eso esté dentro de ese marco. Entonces, es que esto no se puede hacer. Tú puedes tener tu ética, a mí me da lo mismo, porque esto es un marco de acuerdos internacionales. España y otros países europeos han firmado un principio de precaución. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, ya.
Bom, a primeira coisa que eu vou te responder é o seguinte: no Brasil estava se fazendo alguma coisa. Agora nós temos um processo político lá muito complicado e que vai haver uma radical modificação nos conceitos e nas possibilidades de uma educação alternativa. Por exemplo, no Brasil, durante um processo político, não vou entrar no mérito da questão do partido, seja lá o que for, nós tivemos a fundação de mais do que 400 escolas técnicas com esse tipo de direcionamento. Pensando um pouco mais na questão social, pensando um pouco mais... Isso vai tudo por terra. Por isso que antes eu falei que não se pode pensar numa educação técnica sem a questão ética, sem a questão política, sem a questão econômica envolvida. E no Brasil, uma das pequenas coisas que está se fazendo é tentar trabalhar o professor de engenharia. Mas nós não temos, por exemplo, a possibilidade, por exemplo, para eu sair lá da escola de engenharia e fazer uma formação mais humana, como eu fiz em termos de fazer o meu doutorado em educação, é quase que uma aventura impensável. E não estou aceitando que todos façam isso. Não é necessário esse tipo de questão. Quando Ana fala, por exemplo, na questão ética, essa questão ética tem que estar embutida na formação do professor. E por que eu digo isso? É mais difícil levar ao aluno que já está treinado para um comportamento apassivado de receber somente a informação técnica dos professores. Então, se os professores não tiverem esse tipo de contribuição, e a gente está fazendo isso muito lentamente no Brasil, muito lentamente, e agora quase que se acabou. Realmente houve um corte completo nesse tipo de intenção de trabalhar a engenharia do lado social. Tanto é que o aspecto brasileiro é unicamente econômico. Aquela tendência a aumentar o produto interno bruto, como falou de novo o professor hoje pela manhã, baseado simplesmente na produção técnica e não nos trabalhos sociais que são desenvolvidos. Eu continuo sendo otimista, porque a receptividade dos alunos quando o professor de engenharia vai discutir essas questões. E não tem, é uma questão de cultura mesmo. Se for uma professora de filosofia lá falar para os nossos alunos isso numa disciplina, eles ficam apavorados e não dão a devida importância que precisa, entende? Então são essas questões que nós temos que vencer. E eu acho que no Brasil um pouquinho está acontecendo, ou pelo menos estava, mas ainda a gente acredita numa reversão toda. Sério, a gente ainda acredita, pero é complicado. Ana, con Sí, muy brevedad. breve. Perdón. ¿Se me oye bien? Sí. La diferencia, o sea, efectivamente la legislación tiene que poner límites. La legislación es fundamental. Lo que pasa es que también hay que tener presente una cosa. La legislación por lo general va detrás de los desarrollos tecnológicos y no es capaz de prever. O sea, promover una ley con respecto a un cierto desarrollo tecnológico lleva años hasta que se ponen de acuerdo con lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Por eso también insistía en el hecho de que los tecnólogos, los ingenieros tienen la capacidad de prever más o menos a dónde puede conducir un cierto desarrollo tecnológico, no en toda su extensión, pero sí algunas cosas. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Los materiales con los que se crea, el tipo de uso que se pueda dar de determinado tipo de tecnologías. De tal manera que igual es preciso, la ética siempre va por delante de la legislación, es decir, la mayor parte de las legislaciones se promueven por cambios en la perspectiva ética de la ciudadanía. De forma que sí, efectivamente, podemos promulgar legislaciones muy generales con respecto a ciertas limitaciones, pero el problema es que la tecnología siempre encuentra la forma de escaparse por los vericuetos posibilistas, ¿no? Entonces, por eso insisto, es fundamental la formación ética para que no haga falta una limitación legislativa. Y por supuesto, hace falta una limitación legislativa para evitar los desmanes éticos, o la gente que no se comporta de forma adecuada desde el punto de vista ético. Agapito y terminamos. Yo quería partir por lo que hablaba Carlos sobre la controversia con el agua, ¿no? Yo más que todo en ese aspecto, desde lo que veo, la problemática de Perú y todo eso, a veces lo que se da más importancia, a veces son, podríamos decir, los valores o los derechos de todos, como que se dice que los recursos pertenecen a todo el país, y si una población es beneficiar del agua y luego se va a hacer una explotación minera o algún tipo de explotación, si se
se va a perjudicar a esa comunidad, ya queda de lado. El otro aspecto que quería también ver, no lo han mencionado, era sobre hay veces legislaciones que plantea el Estado, que tiene el Estado, diríamos, y hay veces las propias comunidades, como hablas de comunidades, tienen sus propios reglamentos, su propia organización. Entonces hablamos de mundos paralelos, ¿no? Y que cada uno trata de desarrollarse a su manera. Justo a eso también quería incluir lo que es el respeto a la diversidad, ¿no? Cuando hablamos también de otras epistemologías, estamos hablando también de que se pueda respetar, aunque cuando Ana Cuevas se refiere a que debe haber políticas y unas normas de enseñanza, es también a lo que yo veo como un atropello a esa riqueza de la diversidad, participación, desarrollo. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del medio ambiente y todo eso, si consideramos a los otros países pobres y a los otros ricos, porque supuestamente tienen más automóviles, más equipos o gastan más dólares por mes, podemos decirle. Entonces estamos tratando de que todos sean iguales y eso también va en perjuicio de las otras poblaciones. En general, más o menos, yo creo que aquí también se debe considerar la diversidad y el desarrollo propio de cada población, ¿no? Eso sería más o menos. Uno de los temas más importantes en los estudios sobre participación en agua es el manejo de lo que llaman los derechos consuetudinarios de las comunidades. Digamos, las comunidades sobre todo pueden percibir los problemas y reconocer su condición de ser propietarios de las cuencas de agua. Y eso se ha visto como punto de conflicto en la gestión del agua. No porque las comunidades tengan derechos, sino porque se vende, ¿sí?, el Estado, que tiene la obligación de catastrar el agua, digamos, cede esos derechos a empresas privadas que desconocen completamente estas comunidades que se asumen con derechos propios con relación al tema del agua. Yo creo que si algo hay sensible en los temas del aprendizaje y la participación es la diversidad, porque tenemos una situación allí muy especialmente compleja. No, completamente de acuerdo, me parece que te agradezco que lo hayas mencionado porque pasé por eso muy por encima, porque en el tema del agua, digamos, técnicamente es cómo aseguramos la continuidad, ¿sí?, cómo aseguramos la calidad, ¿sí?, la regularidad, que haya suficiente agua, pero también cómo podemos respetar un poco lo que las comunidades tienen y conocen sobre el tema del agua. Y mucho más hoy día que, por ejemplo, en Colombia estamos viviendo unos conflictos porque tenemos comunidades que habitan en zonas de páramos, ¿sí?, y llegan empresas mineras, ¿sí?, se les otorga derechos de explotación y no solamente dañan, digamos, los ecosistemas, sino que contaminan de manera muy severa el tema del agua. Creo que aquí hay muchísimo que aprender y creo que es un espacio muy especial para la formación de los ingenieros. Bueno, para no prolongarnos, que hay una asamblea después, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que habéis estado en el seminario, muchas gracias a Isabel por tener este simposio en el seminario. Gracias.